Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio clientes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes y los domingos de 5 a 6 p.m., hora de Nueva York. En este segmento de estudios bíblicos titulado Crece en tu fe, estamos estudiando con ustedes desde un punto de vista bíblico un libro que se titula La Cena del Cordero, o sea, la Santa Misa, al que el autor le llama El cielo en la tierra. El autor y su esposa cuentan el largo viaje que los llevó de evangélicos calvinistas hasta la casa paterna de la Iglesia Católica. Nos cuentan que fue un camino erizado de dificultades, pero recorrido con gran coherencia y docilidad a la gracia de Dios, y cuyo motor era el amor a Jesucristo y a su palabra en las Sagradas Escrituras. Y el punto de inflexión del acercamiento del autor a la Iglesia Católica fue precisamente la Santa Misa, en la que descubrió brillar con nueva luz la Sagrada Escritura. En este libro, el autor usa el libro del Apocalipsis como referencia y ofrece algunas claves litúrgicas que iluminan el sentido del último libro del Nuevo Testamento. El autor no pretende disolver los símbolos racionalizándolos, sino mostrar su verdadero sentido para que lleguen al corazón y a la vida de los creyentes. Pero antes vamos a comenzar con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estos estudios son dados al doctor Scott Hahn, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música.
a los hermanos y hermanas que viven en el Bronx para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stock San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. En el último segmento estábamos analizando que hay dos sentidos para interpretar la Biblia: el sentido literal y el sentido espiritual. Y también decíamos que la tradición nos enseña, sin embargo, que el sentido literal es fundamental, pero la identificación del sentido literal del Apocalipsis es una empresa de la mayor dificultad y es obligado a que sea polémica. A fin de cuentas, los intérpretes están profundamente divididos en la cuestión de si el libro está descubriendo literalmente acontecimientos pasados o futuros, o acontecimientos pasados y futuros. Pues el Apocalipsis puede aplicarse muy concretamente a ambos. Ese gran santo de la Iglesia Católica, San Agustín, habló de estas dificultades en su libro titulado La ciudad de Dios. Y Santo Tomás se hizo eco de su perplejidad en la Suma Teológica. Pero no es fácil saber qué pueden significar estos signos, porque las señales de las que leemos se refieren no solo a la venida de Cristo para juzgar, sino también al momento del saqueo de Jerusalén y a la venida de Cristo que visita incesantemente a su iglesia. Hermanos, la interpretación del libro del Apocalipsis se complica aún más porque en la visión del apóstol San Juan, los sentidos literal y espiritual parecen mezclarse. Mientras que el Evangelio de San Juan es una fina obra de arte, su Apocalipsis emplea los símbolos torpemente. Por ejemplo, el apóstol Juan habla de una ciudad y se dice que sus nombres Egipto y Sodoma son figurados. A continuación, sin más ni más, te dice que de qué ciudad se trata en realidad. Incluso cuando hace un acertijo del nombre de una bestia, le dice claramente que está haciendo un acertijo. No es tiempo de ser demasiado útiles, parece decir el apóstol San Juan. ¿Y por qué es esto? Porque estaba viviendo en tiempo de guerra. Pero vayamos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 8, donde estos pasajes se refieren a la tribulación de la iglesia como preámbulo a los acontecimientos finales, que seguirán a la séptima y última trompeta. Hermanos, la iglesia está simbolizada en el templo y en el altar de Jerusalén. Pero esta iglesia ya está descrita en las Sagradas Escrituras. Leamos. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia, adornada para su esposo. Y esto lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 21. Además, nosotros somos iglesia, pues ya el apóstol San Pablo lo había dicho. ¿No saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y lo dice en 1 Corintios capítulo 3. O sea, tanto aquí como en Apocalipsis capítulo 21, la comunidad de creyentes, que es el cuerpo de Cristo,
es el verdadero templo de la nueva alianza, por obra del Espíritu Santo que mora en ella. Es la nueva Jerusalén, es la ciudad de los elegidos, es un don de Dios, la nueva ciudad del pueblo mesiánico, con la que el Cordero se desposa con júbilo. Pues esta iglesia va a ser medida de la misma manera como lo dijo el profeta. A los restantes de Sión y a los que quedaren de Jerusalén se les llamará santos. Serán todos apuntados como vivos en Jerusalén. Y lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 4. Esa es la muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de pie delante del trono y delante del Cordero en el cielo, de que habla el Apocalipsis capítulo 7. Y aquí, en Apocalipsis capítulo 11, el resto de la ciudad es la humanidad completa, ante quien la iglesia da testimonio de fe hasta el martirio. Cuando vemos la manera en que la iglesia cumple esta tarea profética y las persecuciones que esto le vale. Ahora, ese medir de la iglesia significa que Dios la va a proteger, pero solo su parte interior, es decir, el alma, pues la parte exterior, que es el cuerpo, quedará expuesta a la rabia de los perseguidores. Pues Cristo permite que por fuera seamos atormentados y probados, pero no que se nos haga daño al alma, según Él mismo nos exhortó cuando nos dijo: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar al alma. Y lo nos dijo en Mateo capítulo 10. Además, hermano que me escuchas, la prueba durará poco tiempo, solo 42 meses, o sea, 3 años y medio, lo cual es el símbolo convencional en la Biblia para indicar un periodo breve, porque Dios no permitirá que seamos probados más allá de nuestras fuerzas, nos dice el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 10. Los 2 héroes encargados de restaurar el nuevo templo son aquí descritos con los rasgos de Moisés y el profeta Elías. Moisés, que convirtió las aguas en sangre en Éxodo capítulo 7 y también causó otras plagas en Egipto. Y el profeta Elías, que anunció el castigo de la sequía en Primera de Reyes capítulo 17. Y después le pidió al Dios de Abraham, de Isaac y de Israel que mandara fuego. Y Yahvé se lo concedió en Primera de Reyes capítulo 18. Hermanos, la tradición de la Iglesia Católica ha visto en estos 2 testigos a los apóstoles Pedro y Pablo, que en el momento en que el autor escribía el Apocalipsis, acababan de ser martirizados en Roma por el emperador romano Nerón, alrededor del año 67. Estas plagas son castigos que caerán sobre los que rechacen su mensaje.
Con todo, estos dos testigos simbolizan también a todos los creyentes que, a través de los siglos, darán testimonio del Evangelio. Y cuando el autor habla de la bestia que surge del abismo, puede estar aludiendo al emperador Nerón como tipo del anticristo y representa la rabia de los perseguidores, que no solo sacia su saña en sus cuerpos vivos, sino aún en sus cadáveres. Su martirio toma lugar en la gran ciudad llamada Sodoma y Egipto. El autor alude claramente a Roma, capital del paganismo de aquel entonces. Por eso la llama Sodoma, por sus perversiones sexuales, y Egipto, que fue la perseguidora del pueblo de Dios en tiempo de Moisés. Pero también piensa en la ciudad de Jerusalén, que no era mejor que la Roma pagana, que en el Antiguo Testamento ha matado a los profetas, como Jesús ya se había lamentado cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, que mataste a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y lo dijo en Mateo capítulo 23. En efecto, hermano que me escuchas, Jerusalén había matado no solo al propio Jesús, sino también en tiempo del autor del Apocalipsis, a Esteban y Santiago, los dos testigos principales del Señor Jesús ante el judaísmo. Este aliento de vida procedente de Dios parece que está aludiendo al profeta Ezequiel en su capítulo 37, que habla de los huesos secos. Hermanos, después vemos el premio de los mártires y el fruto de su martirio. Pues, por un lado, ellos mismos son admitidos a la gloria celestial, a donde les ha precedido el Cristo glorificado. Y por otro lado, sus perseguidores se ven forzados por las plagas anunciadas a reconocer la validez de su testimonio y se convierten, dando gloria a Dios del cielo. Esto es lo que se suele expresar en el dicho: la sangre de los mártires es la semilla de nuevos cristianos. En el Apocalipsis, el apóstol San Juan alude a las graves tribulaciones con que se encontraban los cristianos de entonces, aunque rara vez da nombres y nunca da fechas, más que para decir que era el día del Señor. Los intérpretes ofrecen una larga lista de candidatos para las tribulaciones que menciona el Apocalipsis, como la caída de Jerusalén y la destrucción del templo que ocurrió en el año 70 después de Cristo, la sangrienta persecución del emperador Nerón, que ocurrió en el año 62 después de Cristo, la posterior persecución del emperador Domiciano, que ocurrió en el año 96 después de Cristo, la más temprana persecución de los cristianos por los judíos ocurrió en el año 50 y 60 después de Cristo. En cierto sentido, por supuesto, en un sentido espiritual, todas estas interpretaciones son
verdaderas. Porque el Apocalipsis realmente da ánimos a todos los creyentes que sufren tribulación y tribulaciones o persecución y persecuciones de cualquier tipo. Pero, a mi modo de ver, en sentido literal, trata principalmente de la caída de Jerusalén, nos dice el doctor Scott Hahn. Desde el primer momento, el Apocalipsis tiene un tono de inminencia, que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para que mostrase a sus siervos lo que va a suceder pronto en Apocalipsis capítulo 1. El mensaje vuelve a aparecer a lo largo del libro. Vengo pronto. Jesús mismo indicó que pronto volvería, incluso antes de que pasase una generación desde su resurrección. Cuando nos dijo, hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte antes de que vean el Hijo del Hombre venir en su reino. Lo dijo en Mateo capítulo 16. No pasará esta generación hasta que sucedan todas las cosas. Lo dice Mateo capítulo 24. Hoy en día, hermano que me escuchas, la mayoría de nosotros asociamos este pronto con la segunda venida de Jesucristo al final del mundo. Y esto, por supuesto, que es verdad. El apóstol San Juan y Jesús estaban hablando del final de la historia. Pienso, sin embargo, que también y principalmente estaban hablando del fin de un mundo. La destrucción del templo de Jerusalén y con ella el fin del mundo de la antigua alianza, con sus sacrificios y rituales y sus barreras entre cielo y tierra. La parucía o venida del Señor Jesús iba a ser más que un final. Era un comienzo, una nueva Jerusalén, una nueva alianza, un cielo y una tierra nuevos. Tanto el apóstol San Juan como el Señor Jesús se refieren no solo a una lejana parucía o retorno, sino a la continua parucía del Señor Jesús que tuvo lugar en la primera generación cristiana, como sigue teniendo lugar hoy. No deberíamos olvidar que el sentido original de la palabra griega parucía es presencia, y que la presencia del Señor Jesús es real y permanente en el santísimo sacramento del altar, que es la Eucaristía. Por eso, cuando el apóstol San Juan y el Señor Jesús dijeron pronto, creo que lo decían bastante literalmente, pues la iglesia es el reino que ya ha empezado sobre la tierra y es el lugar de la parucía en cada misa que asistimos todos los domingos. Hermanos, el apóstol San Juan indica claramente que la gran ciudad del capítulo 11 del Apocalipsis es Jerusalén. Escribió, sus cadáveres quedarán en la calle de la gran ciudad, que alegóricamente se llama Sodoma y Egipto, donde fue crucificado su Señor. En Apocalipsis capítulo 17, al tratar de la ramera, que está ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, resuenan las invectivas del Antiguo Testamento,
contra las infidelidades de Jerusalén. Vayamos a Ezequiel capítulo 16. Aquí vemos cómo el Señor Yahvé se dirige a Jerusalén y la describe como una esposa infiel que se prostituyó ante los dioses extranjeros cuando le dice: te aprovechaste de tu fama para prostituirte, prodigaste tu lascivia todo transeúnte entregándote a él. Y sucedió incluso, oráculo del Señor Yahvé, que tomaste a tus hijos y a tus hijas que me habías dado a luz y se los sacrificaste como alimento. ¿Acaso no era suficiente tu prostitución, que le inmolaste también a mis hijos y los entregaste haciéndolos pasar por el fuego en su honor? Hermanos, te prostituiste, dice la Escritura, con los egipcios, y no harta todavía, te prostituiste a los asirios. Te prostituiste sin hartarte tampoco. Luego multiplicaste tus prostituciones en el país de los mercaderes, en Caldea, y tampoco esta vez quedaste harta. Oh, qué débil era tu corazón, oráculo del Señor Yahvé, para cometer todas estas acciones dignas de una prostituta descarada. Hermanos, el profeta Oseas fue el primero que utilizó la metáfora de la esposa infiel para acusar a Israel en Oseas capítulo 1 a Oseas capítulo 3. La esposa infiel es Jerusalén, que será víctima de los pueblos a los que adulaba. Pero su final no es la destrucción como era de prever, sino el inicio de una nueva etapa. Y el profeta Jeremías escribe: Yahvé me dijo en tiempo del rey Josías: ¿has visto lo que hizo Israel, la apóstata? Andaba ella sobre cualquier monte elevado y bajo cualquier árbol frondoso, fornicando allí. Tan solo reconoce tu culpa, pues contra Yahvé tu Dios te rebelaste. Y lo dice el profeta Jeremías en su capítulo 3. Muy interesante, hermanos y hermanas que me escuchan, que aquí en Jeremías capítulo 3 vemos que bajo todo árbol frondoso se prostituían los israelitas, ofreciendo culto a los dioses paganos. Pero fíjense cosa interesante. Los hermanos sectarios protestantes, muchos de ellos, dicen de que las mujeres no pueden usar pantalones porque eso es pecado, porque lo prohíbe la Biblia. Sí, la Biblia prohíbe que las mujeres usen ropa de hombre y los hombres usen ropa de mujer. Pero la Biblia sabe por qué lo dice, no la interpretación de los sectarios. Vamos a ver. En los tiempos del profeta Jeremías, en su capítulo 3, los israelitas ofrecían culto a dioses paganos, y sobre toda colina y bajo todo árbol frondoso construían altares para rendirle culto a los dioses paganos, dioses falsos, a los ídolos. Esos son los ídolos, los dioses extranjeros, dioses paganos, no las figuras que tenemos en la Iglesia Católica como nos acusan. Eso no son ídolos, eso son solamente figuras, son imágenes.
Pero claro, ellos no saben de esas cosas. Así que por más que se lo explique, no lo van a entender. Pues estos israelitas iban a estos sitios de culto pagano y en esos altares había un sacerdote pagano y una sacerdotisa pagana. Y para que ese dios pagano diera o bendiciera a esos que venían a rendirle culto, las mujeres se quitaban la ropa y se la daban al sacerdote. O sea, intercambiaban ropas. Pero antes de eso tenían relaciones sexuales. Y lo mismo hacían los hombres. Se quitaban la ropa con la sacerdotisa e intercambiaban ropa y tenían relaciones sexuales. Ese era el culto que hacían a esos dioses paganos. Ese es el intercambio de ropa que la Biblia condena, que las mujeres no pueden usar ropa de hombre, ni los hombres no pueden usar ropa de mujer. Eso es lo que condena la Biblia, no los pantalones como dicen los evangélicos sectarios, porque no tienen una idea de lo que están hablando. Pero vamos a seguir en nuestra lectura. Y otros hablan con desprecio de la ciudad como si fuera una prostituta. Seguidamente, en los capítulos 20 y 21. Pero vayamos a Apocalipsis capítulo 17, donde aquí vemos que la prostituta idólatra llamada Babilonia, es decir, Roma, verá cómo se realiza la condena anunciada. La gran ramera es Roma, y las muchas aguas son los pueblos sobre los que ejercía su dominio. Las muchas aguas se refieren a la cuenca del mar Mediterráneo, que se le llamaba también Babilonia, porque esta era el símbolo de las ciudades enemigas de Dios y prototipo de lujuria. En el Antiguo Testamento vemos cómo el profeta Isaías anuncia la caída de la antigua Babilonia cuando dice: pues bien, por ahí vienen jinetes, troncos de caballos. Replicó y dijo, cayó Babilonia, y todas las estatuas de sus dioses se han estrellado contra el suelo. Y lo dice el profeta Isaías en su capítulo 21. Y el profeta Jeremías dice: así dice Yahvé, miren que yo despierto contra Babilonia un viento destructor. Caerán heridos en tierra de Caldea y traspasados en sus calles, huyan al interior de Babilonia y salve cada cual su vida, pues es hora de venganza para Yahvé. Les está pagando su merecido. De pronto cayó Babilonia y se rompió, porque ha llegado a los cielos el juicio contra ella. Y lo anuncia el profeta Jeremías en su capítulo 51. Hermanos, en el Apocalipsis capítulo 17, hemos de ver que esta ciudad de la capital del imperio pagano, como una presentación de la destrucción de todas las demás potencias enemigas. Primero es destruida la capital rebelde a Dios, y luego el resto del mundo pagano. Así el autor sigue el mismo esquema que el propio Señor Jesús ya había usado en el Evangelio cuando en su gran sermón apocalíptico en Mateo capítulo 24 pintó el juicio destructor sobre la Jerusalén rebelde como imagen anticipada del juicio final sobre el mundo entero, pero donde allá se condenó la ciudad judía de Jerusalén por haber perseguido al propio Señor Jesús. Aquí se anuncia la condena de la capital pagana de Roma,
por haber perseguido al Señor Jesús en sus creyentes. Lo mismo que le pasó a Saulo cuando perseguía a la iglesia del Señor Jesús. Cuando Jesús resucitado se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En Hechos capítulo 9. Pero en ambos casos, aquí en el Apocalipsis, el juicio sobre la ciudad es símbolo anticipado del juicio final sobre el mundo entero. A Roma, como centro de la idolatría de aquel entonces, el autor la pinta como una famosa ramera. Ya los profetas del Antiguo Testamento habían comparado al pueblo de Israel con una mujer que, cuando era fiel, con casto amor a su esposo, Dios, era llamada virgen, como lo anuncia el profeta Amós en su capítulo 5, Isaías capítulo 37, Jeremías capítulo 18. Pero cuando le era infiel a su Señor, yendo en pos de los ídolos, era llamada ramera o adúltera en Oseas capítulo 1 al capítulo 3, Ezequiel capítulo 16, Jeremías capítulo 3. Luego, hermano que me escuchas, la palabra prostitución alude a la infidelidad respecto a Dios, a las prácticas idolátricas, al abandono del único Señor. Hermanos, el autor describe aquí a la ramera pagana como una mujer adúltera para contrastarla con la iglesia de Dios, que en el capítulo 12 ya fue descrita como una mujer. Y en el capítulo 21 aparecerá como la casta esposa de Cristo. Por eso, todo el destino de la Roma pagana, como lo leemos en los capítulos 17 y 18, está en contraposición intencionada con el destino de la iglesia de Dios, como está descrita en los capítulos 20 y 21. Su atuendo de púrpura y escarlata alude al esplendor con que solían vestirse los emperadores romanos, pero a su vez se refiere a sus pecados, pues ya el profeta Isaías había dicho a Israel: aunque tus pecados fuesen como la púrpura, como la nieve, blanquearán, y aunque fuesen rojos como la escarlata, cual la lana, quedarán. Lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 1. Pero la Roma pagana no ha querido blanquear sus vestidos con la sangre del Cordero para ser perdonada de sus culpas. Por eso vive en contraste con la iglesia, que va vestida en lino deslumbrante de blancura, que son las buenas obras de sus santos, lo anuncia Apocalipsis capítulo 19. Así veremos claramente cuán absurda es la afirmación de ciertas sectas protestantes, según quienes esa ramera sería la iglesia romana católica. ¡Qué absurdo! Hermano que me escuchas, ¡qué absurdo! Y qué idiotez la que hablan esos sectarios protestantes. El autor precisamente quiere contrastar la iglesia con esa ramera y no identificarlas la una con la otra como si fueran iguales. El error de ellos, o sea, de los sectarios protestantes, consiste en creer que el visionario Juan
hable aquí de la comunidad de creyentes que vive en Roma, pero de hecho habla del Estado imperial de Roma, que perseguía precisamente a esos creyentes del Señor Jesús. Luego, hermano que me escuchas, se trata de dos cosas enteramente distintas. Y la prueba de la victoria de Cristo consiste precisamente en que la ciudad, que antes era la perseguidora de su reino, por él haya sido conquistada para ser en adelante la capital de su reino en la tierra. A esta ciudad, hermano que me escuchas, el autor la llama la Gran Babilonia, porque no quiere que la policía imperial se entere de sus Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe.
aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor. Así se creía que, en cierto sentido, Él iba a resucitar. A estas creencias populares se refiere nuestro autor cuando dice: era, ya no es, pero volverá del abismo. Así, el emperador Nerón, como perfecto anticristo, parodiará el milagro máximo de la resurrección de Cristo. Pues bien, hermano que me escuchas, el emperador Domiciano fue el segundo en desencadenar una terrible persecución contra la iglesia, que es la iglesia católica, ¿no? Ahí los protestantes no existían. De manera que parecía como si el cruel Nerón hubiese revivido en él. Por eso dice el Apocalipsis que la bestia, es decir, Nerón, que era y ya no es, hace el octavo, pero sin embargo es uno de los 7. Luego, el autor identifica a Domiciano con Nerón, no por ser el mismo individuo, sino por tener la misma hazaña contra la iglesia, de manera parecida a como había dicho el Señor Jesús, que Juan el Bautista era Elías, no por identidad de persona, sino por semejanza profética. Y lo dice en Mateo capítulo 17. Hermanos, los 10 cuernos resultan ser los reyes de las otras naciones que están sometidas al imperio romano como sus vasallos. Por algún tiempo, estos le seguían la corriente, dándole al emperador romano culto divino y persiguiendo con él a la única iglesia que el Señor Jesús fundó. Pero, a la larga, no podrán contra el Señor Jesús, el Cristo, pues el Señor Jesús es Señor de señores y Rey de reyes. Estos 2 títulos indican en el Antiguo Testamento solo a Yahvé Dios, porque a Yahvé Dios se le llama el Dios de los dioses y el Señor de los señores, en Deuteronomio capítulo 10. Y en Daniel capítulo 2 se le llama el Dios de los dioses, el Señor de los reyes. De modo que aquí se afirma la divinidad del Señor Jesús. Por eso, después de algún tiempo, esos reyes vasallos van a ser el instrumento en la mano de Cristo para la caída del imperio perseguidor. Serán traicioneros, se rebelarán contra el poder imperial, despojarán al imperio de su riqueza y esplendor, fraccionarán su territorio en pequeños estados nacionales, como de hecho ocurrió en la historia. Pero esta rebelión de los reyes vasallos para arruinar al imperio romano impío corresponde a la voluntad y al plan de Dios. Vemos a la nueva hora, la nueva Jerusalén, en Apocalipsis capítulo 20, descendiendo o descender del cielo como una esposa virgen, una vez que la ciudad prostituta ha sido destruida. Date cuenta del contraste. 2 ciudades. La primera, una ramera. La otra, una esposa virgen. Una Jerusalén reemplazará
o reemplaza a la otra. Entonces, las autoridades de Jerusalén, las que crucificaron al Señor Jesucristo, y para los cristianos de la primera generación, Jerusalén fue el lugar más importante de persecución, como lo anuncia Hechos capítulo 7 y Hechos capítulo 8. Los principales perseguidores fueron los sacerdotes y los fariseos como Saulo de Tarso. Los Hechos de los Apóstoles describen una continua persecución en muchas ciudades fuera de Jerusalén. Pero en casi todos los casos, las persecuciones tienen su origen en la opinión judía, como lo pueden leer en Hechos capítulo 13. Los detalles de destrucción descritos en el Apocalipsis se corresponden punto por punto con la historia de la destrucción de Jerusalén. En los capítulos 17 al 19 del Apocalipsis, el apóstol San Juan muestra una ciudad destruida por el fuego. Jerusalén fue totalmente destruida por el fuego. En los capítulos 8 y 9, el apóstol San Juan describe el abismo que, según la tradición judía, está bajo la primera piedra del templo de Jerusalén. Hay más evidencias de que Jerusalén es la ciudad descrita en el Apocalipsis. El Apocalipsis sigue paso a paso las huellas del libro de Ezequiel del Antiguo Testamento. Y el mensaje principal de Ezequiel es que la maldición de la alianza recaerá sobre Jerusalén. En el último libro del Apocalipsis vemos cumplirse esta maldición. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Vamos a despedirnos. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta
fe, aumenta mi 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 fe, Señor.